¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Sí, Sí, Ok, Luis. bueno, bienvenidos. Esta noche nos acompaña Héctor López. A Héctor ya te doy las presentaciones de rigor. Héctor, este es un coloquio de logística, de unos gomosos de logística que hemos venido, queremos tener estos espacios pues como de disertación, de presentaciones, de preguntas, de ampliación de conocimientos. Acá en el suroccidente colombiano hacen parte varias universidades como el ICESI, como Javeriana, Autónoma, el Valle, la Universidad del Norte, entre otras. Y lo que buscamos es ampliar como la visión pues de lo que es la cadena de abastecimiento y lo que es el tema también de la economía, bueno, todos los entornos. Eh, Realmente lo hacemos cada 8 días, los jueves. Este es nuestro 24 coloquio y pues pretendemos que sean muchos más. Eh, Hoy equipo nos acompaña Héctor López. Héctor López es Navarro. Navarro López. Es funcionario actualmente, director de operaciones a nivel nacional en Comercial Nutresa. Y Héctor López es un profesional en logística y cadena de abastecimiento con experiencia y liderazgo en redes logísticas, en operaciones y transporte a nivel nacional. Héctor Navarro, perdón. Es administrador de empresas, máster en supply chain y logística de la Universidad de Barcelona, especialista en gerencia logística de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, máster en administración de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y concursos ejecutivos como supply en management en el MIT de Boston. Habilidades gerenciales en la Universidad de los Andes, bueno, una carrera bastante, una palmarés bastante amplio. Es conferencista y catedrático desde hace 20 años en distintas universidades de Colombia y Centroamérica, es asesor de tesis, de posgrados y maestrías y también consultor, miembro de juntas directivas de empresas nacionales de transporte y pues como les decía ahora rato es el director nacional de operaciones en Comercial Nutresa. Lleva ya cuánto en el grupo, como 15, 20 años, 24. 24 años, un activo fijo. Entonces, hoy Héctor nos va a compartir su charla, su conferencia de capitalismo consciente. Realmente puede ser algo nuevo, pero que está muy vigente en la actualidad a nivel mundial. Casi que es un movimiento que está muy reciente, pero con mucha dinámica en las compañías en el siglo actual. Entonces, adelante Héctor, este auditorio es tuyo. Listo, gracias por la invitación. Cuando Lucho me contó el tema, yo decía, pues bueno, chévere hablar de un tema distinto al netamente logístico, técnico logístico. Ese tema de capitalismo consciente también es nuevo para mí. Yo no puedo decir que soy un erudito del tema, conozco algo me he venido formando. He investigado, he leído algo y me ha interesado bastante. Construí, digamos, un material muy sencillo, muy fácil de entender. No es una charla larga, es una charla muy corta, pero que creo que va a poder dejar unas bases conceptuales bien interesantes para ustedes. Y por lo menos me llevaría, digámoslo, como objetivo, que ustedes logren llevarse la semillita de investigar más, de leer más y, pues, ¿por qué no lograr implementar o extender el concepto de capitalismo consciente en las compañías? Muy bien, entonces voy a presentar aquí, compartir su chat y me dicen por favor si se ve la Sí, presentación. yo ya lo estoy mirando, sí. Señor. Listo. Hay dos videos corticos que hacen parte pues como de de la explicación. Entonces, pues, espero que se oigan bien los videos, son videos corticos. Yo quise arrancar con esta pregunta y es,
cómo pasar de la generación de dinero a la generación de bienestar para la gente. Ya van a entender por qué la pregunta, o por qué entro con esta pregunta y cómo se desarrolla este concepto de capitalismo consciente. Primero le damos una pequeña introducción chiquitica de una persona muy conocida en el medio, que es Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia. Hoy traemos la columna Capitalismo Consciente y el imperativo moral de actuar diferente. Vivimos unas épocas muy turbulentas, tanto en dos instituciones pasadas como la democracia y el capitalismo, que hoy están presentes, pero llenas de dificultades y llenas de desafíos. Esta es una columna que quiere hacer un alto en el camino, pararnos a pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Desde el capitalismo, que a veces nos da hasta pena utilizar la palabra, se hace la propuesta de ese capitalismo consciente. La conciencia es posible y aún en el capitalismo. El capitalismo consciente hace una invitación, es una propuesta y una respuesta a las dificultades que nosotros estamos pasando. De un estado de bienestar a un estado de malestar, donde casi todo nos perturba, nos molesta. Y con una preocupación muy grande, que el empresariado, a pesar de hacer tantas cosas tan bien hechas, que han producido siempre transformaciones, hoy está en duda. Y muchas veces llega a niveles del desprecio, de falta de reconocimiento. Y la respuesta está ahí, en sabernos conectar, en tener ese triple balance desde lo social, lo ambiental y lo económico. La empresa es un sujeto activo de la sociedad. El empresario es un actor social, además de un actor económico y muy importante. Por eso, queridos amigos, yo los invito a que profundicen el capitalismo consciente y que se den cuenta que al final, entre todos, vamos a ser capaces de transformar la sociedad. Una sociedad que nos soñamos, que sea económicamente próspera, ambientalmente saludable y socialmente Incluyente. Yo me comí ese pedacito ahí. Bueno, muy bien, entonces entremos pues a los conceptos, como ya lo dijo Carlos Raúl, tiene que ver con varios de esos conceptos que él da. El primero tiene que ver con qué es el capitalismo consciente. Es un movimiento internacional que busca un modelo de negocios que, sin dejar de ser capitalista, tenga unas ambiciones más humanistas. Varios autores han propuesto cambiarle el nombre a que no sea capitalismo consciente, sino empresas conscientes. Pues algunos ya usan ese término, otros siguen llamando capitalismo consciente, dado que surge desde la necesidad de las empresas que generan dinero, no solamente verlas desde ahí, sino como impacto el medio o los stakeholders con los que me relaciono. El objetivo del capitalismo consciente es combinar valores propios del capitalismo, tales como el intercambio, la competencia, el libre comercio, con valores más humanos, como la colaboración, la compasión, la confianza, la colaboración. Que la colaboración, pues, se habla mucho en logística. Eso es ir más allá, ¿sí? Los impulsores de ese movimiento quieren dejar atrás un capitalismo asociado a la avaricia, a solamente ganar dinero, que solamente los accionistas pueden ganar, al lucro, por un capitalismo que impacte positivamente la sociedad. Y esto va más allá del altruismo o de la filantropía, de hacer donaciones o evitar que el producto se pierda y donarlo. Esto va mucho más allá. Ya se van a dar cuenta que esto es mucho más grande y no solamente es decirlo, sino es mostrarlo y es hacerlo. Para explicar qué es el capitalismo consciente hay que hacer un poquito de historia. Las empresas, el capitalismo, desde hace decenas, cientos de años han sido al mismo tiempo lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad y al planeta. Han ayudado a disminuir pobreza, han traído un montón de beneficios y oportunidades, nos han conectado como sociedad global y por otro lado también nos han traído grandes desafíos, incluso pudiéramos llamar problemas, el cambio climático, las problemáticas de salud, la desigualdad social. Y en este sentido, las empresas nos tenemos que hacer cargo, que así como hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas no tan buenas. Y tenemos que actualizar nuestra manera de actuar para volvernos no solo grandes organizaciones donde las personas realicen sus sueños, donde prestemos bienes y servicios de alta calidad, donde demos utilidades también a los accionistas y paguemos nuestros impuestos al gobierno, sino que vamos un poco más allá, que seamos organizaciones sociales, transformadoras de la sociedad, servidoras de las personas y cuidadoras del planeta.
Bueno, ¿quiénes son los impulsores del capitalismo consciente? ¿Dónde surgió? ¿Dónde nació? Estos son los dos autores más reconocidos en el mundo, digamos, los que primero empezaron a hablar del tema del capitalismo consciente. El primero es John McCain, que es el fundador de Whole Foods Market, que es un supermercado muy reconocido en Estados Unidos, una cadena de supermercados cada vez más grande. Si no estoy mal, está integrada con Walmart o algo tiene que ver con Walmart, no estoy seguro. Digamos lo que fue de los primeros que empezó a hablar del tema, es un empresario. Y el otro es un profesor indio, Rak Sisodia, que también empezó a conversar sobre el tema de ir más allá en el mundo de los negocios. En su doctorado y sus estudios empezó a proponer temas de ir más allá de solamente el tema económico o el tema social muy cercano o ambiental, sino ir un poco más allá. Ellos dos han escrito un libro que se ha traducido en varios idiomas, es este que está aquí en pantalla, Capitalismo Consciente, el que tengo acá pues, en mis manos. Es un libro que se consigue muy fácil, muy sencillo, en muchas librerías, y aquí está una explicación condensada, fácil de leer, divertido, sencillo, que ustedes pueden también acceder a él. Yo sé que muchos de ustedes son muy gomosos de la lectura y lo pueden leer de una manera muy sencilla. Igual, en internet hay infinidad de información y videos. Ahí también pueden aprovecharlo para recoger más información. En Colombia, Confama se ha, digámoslo, vuelto como un pionero en la promulgación del capitalismo consciente. El video que vieron de David es apenas, digámoslo, como la punta del iceberg de los programas que ellos tienen. Ellos nos han acompañado en la formación. Yo estoy, digámoslo, como padrino de formación para ser mentor de capitalismo consciente. ¿Sí? Por eso algo sé del tema, no soy experto, repito, pero algo he aprendido con las formaciones que hemos tenido con Confama y directamente por un par de consultores en capitalismo consciente. Eso nos permite, o buscamos hacia futuro, es que nosotros como padrinos estemos con unas empresas aliadas o empresas que trabajan para Comercial Nutresa o en Comercial Nutresa y poderles formar en temas de capitalismo consciente. Porque esto es una extensión, es una cadena extendida. No solamente nosotros con nosotros, sino es una cadena extendida. Bien, el capitalismo consciente tiene en esencia 4 principios, ¿cierto? Esto está basado en 4 pilares, 4 frentes o 4 principios que son sobre los cuales surgen los distintos conceptos. El primero tiene que ver con el propósito superior. Ya vamos a hablar un poco de qué es el propósito superior. El segundo tiene que ver con la integración de los grupos de interés. Son los stakeholders. Por eso el capitalismo no es solamente la célula, la empresa, sino es cómo lo extiendo a esos stakeholders que se interrelacionan con mi compañía. El liderazgo consciente, todos nosotros como líderes, cómo concientizamos esta nueva filosofía, esta nueva forma de ver el mundo y cómo lo hacemos realidad, ese propósito superior. Y el cuarto, que digamos lo que va en una cadena integrada, es la cultura consciente. Todo esto se vuelve, si tengo un propósito, si tengo claro quiénes se relacionan conmigo y soy un líder que le apunta a ese propósito, genera una cultura de conciencia, ¿sí? Voy más allá de la cultura interna, cultura organizacional, sino voy a una cultura consciente. ¿Qué es un propósito superior? Muchos de ustedes de pronto pueden tener el concepto en su cabeza, simplemente es un repaso. Es el punto de partida en que las compañías tienen que ser conscientes de que un negocio tiene que ser más allá de generar beneficios, ¿sí? Ahora vamos a mostrarles un ejemplo. No todas las compañías tienen un propósito superior. Muchas tienen misión y visión. Y está bien, no quiero decir que esté mal. El propósito superior es ir más allá, ¿sí? No es decir, seré el primero, ganaré tanto, duplicaré las ventas. Eso está bien, ¿cierto? Y es parte de los objetivos y las metas o las megas, pero el propósito superior me pone en una instancia superior, ¿cierto? Es la razón que me permite existir, el por qué estoy acá. Y algo que es bien interesante que aprendí en las formaciones es cómo quiero ser recordado, cómo quiero que me recuerden mis clientes, mis empleados, mis proveedores, ¿cierto? A quienes les vendo, el sector financiero, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo creen que se recuerda una cadena de supermercados de bajo costo que desapareció del país? No quiero decir el nombre, pero ustedes lo saben. ¿Cómo creen que se recuerda? ¿Sí? ¿Cómo creen que quedaron esos proveedores, esos trabajadores? ¿Sí? Entonces el propósito superior es eso que me hace existir, ¿cierto? Es la razón de ser, por lo que voy más allá.
Ese propósito superior es transmitir valores y cómo se aporta a la sociedad desde estos valores, ¿cierto? Y es muy importante inspirar a todo el mundo en este trabajo del propósito superior. Trabajamos no solamente para la misión y la visión, sino para ese propósito superior. Si todos nos alineamos hacia allá y entendemos cómo logramos y cómo aportamos ese propósito, las demás cosas se dan por defecto, ¿sí? Se dan por defecto porque trabajamos hacia un propósito superior. Es bien importante que miremos hacia nuestro interior y miremos, evaluemos si tenemos un propósito superior. Repito, muchos tenemos misión y visión y está bien, ¿sí? Eso nos da unos contextos y unos marcos de objetivos claros, pero el propósito superior es ir más allá. Y tiene unas definiciones y unas formas de cómo se define, cómo se enuncia, que es bien importante tenerlas presentes. Pero el propósito superior es, en esencia, es eso. ¿Por qué es importante el propósito? Primero, es la diferencia que tratamos de hacer en el mundo. ¿En qué me voy a diferenciar? ¿Por qué me van a distinguir? ¿Cómo van a saber que yo soy diferente a los demás? ¿Cierto? Conduce todo lo que hacemos. ¿Sí? Es todo lo que actuemos debe conducir a ese propósito superior. Es clave para las partes interesadas. Ese propósito lo comparto con los demás, mis proveedores, mis clientes, mis empleados, el sector financiero, el sector público, etcétera. Conoce mi propósito, se alinea a él, lo entiende, por lo menos lo conoce, sabe. Puede ser que esté de acuerdo o no, pero lo conoce, ¿cierto? Y entre más cercano esté a mí, pues más debería interesarse en él y más puede participar en él y ayudar a que esto sea una cadena extendida. Es la razón de ser que nos lleva más allá de ganar dinero. Verde juega, el tema de capitalismo consciente es más allá de ganar dinero y el poder del propósito es más allá de una mega a un futuro. Nos ayuda a tener mejores y mayores retornos más de los estimados, porque esto realmente a veces se piensa que puede sonar muy bonito, muy filosófico o con unas definiciones muy políticas de repartición de riqueza y no se trata de eso. El solo hecho de que me recuerden con una mirada diferente, que digan esta empresa, esta corporación, esta fundación, esta compañía o este grupo, no solamente gana dinero, sino aporta, ¿cierto? Y genera crecimiento a sus stakeholders, es muy probable, y así se está demostrado, hay estadísticas que lo muestran, que tiene mejores rendimientos, tiene mejores retornos, mucho más de lo esperado, porque el mismo mercado se encarga de que esas compañías estén adelante. Les voy a compartir el propósito superior del grupo Nutresa, donde trabajamos Eberto, Luis Eduardo y yo. Fíjese que el propósito superior es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Ahí no habla de duplicar las ventas, de triplicar, de tener un costo por servir del tanto, de llegar a tantos mercados. Eso está en misión y visión. Eso está en objetivos estratégicos y está bien, repito, hay que tenerlos. Pero lo que nos mueve, lo que nos hace ir más allá, lo que nos genera un movimiento, digámoslo, mucho más hacia arriba, es el propósito superior, ¿sí? Y es una frase sencilla, pero dice de todo. Ahí están metidos nuestros proveedores, nuestros clientes, los empleados, la sociedad en la que nos relacionamos, ahí están metidos todos, ¿sí? Entonces es muy ambicioso porque dice un mundo mejor. Ese mundo pues puede ser todo el planeta o puede ser el área geográfica en la que nos desarrollamos, pero es buscar ser mejor cada día y que el desarrollo sea para todos en temas de calidad de vida, en temas de estudio, en temas de alimentación, en temas de infraestructura, etcétera. Entonces, que el mundo en el que nos desarrollamos o nos relacionamos sea bueno para todos, ¿sí? Entonces, fíjense que es una cadena extendida. Aquí no hablamos de ganar más plata, ni hablamos de reducir el CO2, nada de eso. Es un propósito superior. Y el presidente del grupo nos lo dice. Si hay dudas en algún momento de alguna dificultad, mire si el propósito superior se cumple o no. Ah, si lo cumplo, o llego allá o no, escojo el que vaya a hacer ese propósito superior. ¿Listo? Eso es propósito superior. Ahora, el segundo pilar, o el segundo frente, tiene que ver con la integración de grupos de interés, ¿sí? Todas las compañías, grandes, medianas, pequeñas, no importa el tamaño, siempre se relacionan con públicos de toda índole. Privados, públicos, empleados, el gobierno, los proveedores, etc. ¿Sí? Eso se llaman stakeholders. Y siempre buscamos desde el capitalismo consciente tener relaciones sanas y de mutuo interés con ellos.
puede pasar que yo tenga proveedores donde simplemente haya una transacción de compra y venta, o un cliente donde yo simplemente le venda y él me compre. Cuando yo empiezo a determinar cuáles son mis stakeholders más importantes, cuáles son esas partes interesadas internas y externas que se interesan en mi negocio, que dependen de mí, ¿cierto? Que lo que yo haga les pueda afectar o beneficiar a ellos, yo ya empiezo a pensar no como compañía, sino como una cadena extendida. Entonces yo ya no soy yo solo, ¿sí? Y esta cadena de supermercados que se quebró, pensaron solamente en ellos, no pensaron en los demás. Entonces yo logré irme y no me importó el impacto que eso fuera a tener, ¿sí? Nosotros cuando hacemos estos ejercicios de stakeholder, que lo vimos haciendo ya hace 3 años más o menos, antes de pandemia arrancamos, identificamos los principales stakeholders por proceso. Y una de las cosas que empezamos a determinar es qué tanto peso es yo en la facturación de él, qué tanto él depende de su subsistencia o su supervivencia de que yo le compre o no. Y encontramos proveedores donde el 80% de lo que él factura yo se lo compro. Entonces imagínense donde yo tomo una decisión de dejarle de comprar por alguna razón, porque lo encontré más barato, porque ya no me interesa, porque ahora lo hago yo, y no pienso en que él depende de lo que yo le compre. Pues estoy terminando X puestos de trabajo, estoy cerrando una compañía, estoy mandando a la quiebra una empresa y muchas veces sin darme cuenta, ¿sí? Entonces empezamos a hacer programas y planes de que él se desarrolle y crezca sin que genere dependencia. Entonces, fíjense que es cómo pienso yo más allá de mis 4 paredes, ¿sí? Y repito la pregunta, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo me recuerdan mis proveedores? Uno puede preguntarse, ¿cómo me ven mis proveedores? ¿Cómo me ven mis clientes? ¿Sí? Y dependiendo cómo esa cadena extendida se integre, pues asimismo tendrá la capacidad de competir nacional, internacional, los mercados que sea, porque va como cadena, no va solamente como compañía, como empresa sola. Es muy importante identificarlos, quiénes son, dónde están, qué tanto peso tienen ellos en nosotros, qué tanto pesamos nosotros en ellos, porque también es al revés, ¿cierto? Puede ser que yo pese muy poquito en ellos y ellos no me paran bolas porque yo peso muy poquito, puede pasar, o al revés, ¿cierto? Para mí ellos sean muy pequeños, pero yo sea todo para ellos. Muy importante identificarlos, entenderlos y hacer esa cadena. Yo les digo, dibujarla, tenerla clara, tener claro cuánto se factura, tener claro toda la información de cada uno de ellos, obviamente de los Pareto, ¿cierto? Pero identificarlos, que es lo más importante. Estos grupos de interés es muy importante reconocer la interdependencia, porque son stakeholders, son aliados, pero somos interdependientes, nos necesitamos unos al otro, pero los proveedores son sus proveedores, tienen su autonomía administrativa que no puedo romper, no me puedo meter allá donde no me corresponde, eso se debe respetar. Eso se llama reconocer la interdependencia. Entonces, integramos a todos nuestros grupos de interés para alcanzar mejores resultados y soluciones. Fíjense que esto va más allá de la colaboración. No es yo te digo un dato, tú me vendes, tú tienes información, es ir más allá. Es cómo nos desarrollamos en conjunto, cómo yo le muestro, cómo yo le ayudo, cómo yo le comparto prácticas para que él se desarrolle. Si él se desarrolla, crece conmigo y pues crecemos como cadena completa. Obviamente él va a tener un agradecimiento porque le ayudé, porque crecimos juntos, porque desarrollamos cosas juntos y es muy probable que siempre esté en las buenas y en las malas. No es posible trabajar y vivir aislado. Necesitamos siempre de proveedores, empleados, clientes, inversores, comunidad, el Estado, ¿cierto? Para existir y operar. Eso lo sabemos todos. No somos un pilar solo, un silo solo que necesitamos de otros terceros para poder operar y vivir. Entonces, estos stakeholders son aquellos que generan o reciben el impacto de la empresa. Generan impacto y nosotros generamos impacto en ellos. Por eso el capitalismo consciente habla de reconozca esos grupos de interés, reconózcalos, identifíquelos, sepa quiénes son. A veces tenemos bases de datos de miles de proveedores, de miles de clientes, pero no identificamos los más relevantes, los más importantes, ¿cierto? Cuánto peso yo en ellos, ellos cómo crecen conmigo, o simplemente es una transacción de complemento. No es malo ni bueno, simplemente que si quiero realmente crear una cultura enfocada en capitalismo consciente, incluso no solamente por temas de supervivencia o porque tenga un renombre, porque me reconozcan como, sino incluso por los mismos resultados de la compañía. Esto, lo dije ahorita, está demostrado que las compañías que tienen este nivel de integración tienen mejores resultados que los demás. El tercer pilar
tiene que ver, o el principio, tiene que ver con la cultura consciente. Entonces ya tengo un propósito superior, ya identifiqué a mis stakeholders, ahora creo una cultura, ¿sí? Pero ¿enfocada en qué? Enfocada en ese propósito superior. Entonces ya sé quiénes son mis stakeholders, ya los identifico, ahora creo una cultura responsable, una cultura consciente. No es una cultura organizacional simple, ¿cierto? O básica, como la que todos tenemos, sino es más allá. ¿Cómo creo esos valores colectivos? ¿Sí? A mí me causó poco como de inquietud la palabra movimiento. Ya pasamos de ser un negocio a ser movimiento. Y suena un poco como revolucionario, pero no lo es. Es cómo nos identificamos hacia esa causa, ¿cierto? Colectiva, que es lo que les dice ahorita, la que les mostré de Nutresa. Es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Se nos vuelve una causa colectiva. Nuestros proveedores lo conocen, se alinean con ella y dicen, me alineo, me gusta y voy a aportar para que esa causa se cumpla porque eso me beneficia también a mí. Entonces se vuelve algo colectivo y no individual. ¿Sí? Y el objetivo de la cultura consciente es saber comunicar esta práctica y nutrir a toda la organización y sus grupos de interés. Entonces lo que dice ahorita, no puede ser que yo defina un propósito superior y nadie lo conozca. Mínimo los empleados, la gente, los accionistas, pero si realmente quiero ser capitalismo consciente, desde esa interiorización, pues obviamente lo debo compartir con los demás, con mi cadena extendida, completa, para que ellos hagan parte de esa cultura consciente. Mi cultura no es solamente yo con yo, son mis aliados o mis terceros. Por último, el cuarto principio tiene que ver con el liderazgo consciente. ¿Qué es el liderazgo consciente? Pues es que las empresas no son fierros, carros, bodegas, oficinas, sino son personas, ¿cierto? Seres humanos que se comprometen con este propósito superior, se comprometen a tener los valores suficientes para divulgar y crear una cultura. Y son indispensables para que eso funcione, ¿sí? Yo puedo tener la mega estrategia, los super equipos, las bodegas, los carros, todas las fábricas que yo quiera tener, pero si esto no está en el liderazgo de la persona, si esto no genera una interiorización de los líderes, es muy difícil de que esto se logre alcanzar, ¿cierto? Entonces los líderes cuidan, garantizan y motivan el cumplimiento del propósito superior. Entonces fíjense que no hay que hablar de metas en términos de números para el propósito superior. Allá llegamos, ¿cierto? En la medida que yo vaya construyendo de abajo hacia arriba. Por eso los líderes tienen que ser conscientes, tienen que estar motivados, tienen que ser capaces de identificar qué cosas van o no alineadas con ese propósito superior. Por eso nos forman, caso que les acabo de contar, nos forman, nos identifican, nos clasifican, dicen, venga, usted es fuerte aquí, ayúdenos acá, pero entre todos logramos ese objetivo superior. Y finalmente, somos la suma de todos, ¿cierto? En la medida que cada uno aporte y sea esa pieza rompecabezas que sume al gran total, es más fácil conseguir el resultado. Muy bien. Hasta ahí, digamos lo que vemos, los 4 pilares. Repito, propósito superior, líder consciente, cultura consciente y stakeholder, ¿cierto? O interesados. Ahora, se puede confundir entre capitalismo consciente y responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Porque uno diría, venga, pero eso no es lo mismo que RSE, que es lo mismo, yo lo hago ambiental, hago social, hago económico, entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Se pueden estar preguntando. Son conceptos muy parecidos, pero sí tienen una pequeña diferencia. El capitalismo consciente es un modelo de negocio que sirve a todas las partes interesadas de una empresa para maximizar el valor de todos, ¿sí? Aquí no solamente es el del accionista, sino el de todos. Por eso hablo de red extendida, cadena extendida, donde me interesa desarrollar, compartir mejores prácticas a mis proveedores, a mis clientes y a los grupos de interés en general. O sea, aquí la maximización del valor es para todos. El RSE, o Responsabilidad Social Empresarial, describe la forma en que una empresa tiene en cuenta los impactos financieros, ambientales y sociales generados por el negocio. Entonces, si yo soy una empresa responsable socialmente, lo que hago es que mido esos impactos, ¿cierto? Entonces mido el impacto financiero, mido el impacto ambientales, mido los impactos sociales, pero sigue siendo algo de qué tanto le genero al medio ambiente, a la sociedad y a los accionistas esos impactos. Pero estoy siendo solamente como compañía, qué impacto estoy generando. Entonces, si se dan cuenta, es
el RC es parte del capitalismo consciente, no es aislado, no es diferente, no es que se choquen o sean excluyentes, sino que finalmente el RC es parte fundamental de mi esencia, ¿cierto? Como compañía, qué impacto genero en los accionistas, qué impacto genero en el ambiente y en la sociedad como negocio. Y el capitalismo consciente es eso, cómo se relaciona con los grupos de interés, cómo lo voy extendiendo a los demás equipos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo vivimos el capitalismo consciente comercial en otras? Allá, digámoslo, para cerrar como la presentación como tal y luego escucharlos a ustedes con preguntas o inquietudes o que nos compartan un poco cómo lo ven ustedes de las compañías, pero un poco el ejemplo que hemos tenido en comercial en otras. Lo primero que nos dimos cuenta cuando hicimos alguna charla parecida a esta de capitalismo consciente es que a veces las empresas hacen capitalismo consciente y no se dan cuenta. Ah, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Entonces hacen, ¿cierto? Como piezas sueltas y cuando arman el rompecabezas se dan cuenta que han hecho muchas cosas de capitalismo consciente sin decir que lo tengan todo, pero ya hacen algunas prácticas de capitalismo consciente que no se dan cuenta, pero lo han venido haciendo de una otra manera de tiempo atrás. Entonces, nosotros tenemos unos enfoques, digámoslos así, en aliados, que le llamamos aliados a nuestros terceros proveedores más importantes. Tenemos un tema de cuidado por la vida, tenemos un tema de eficiencia y de experiencia con los clientes. Aquí voy a hablar de varias cosas, un poco pues, de términos generales, pero en el tema ambiental, pues cómo desde la responsabilidad social empresarial, cómo generamos un impacto menor en los temas de CO2, cómo reducimos esas emisiones de CO2 y tiene todo que ver con la compra de bonos, reducción de las emisiones, tener carros eléctricos, etcétera, etcétera. Hay algo que nos ha llamado la atención, digámoslo así, y es la resiliencia logística, ¿cierto? Todo lo que nos ha venido pasando, COVID, paro nacional, inviernos, bloqueos, ahora tenemos una contingencia tecnológica que para algunos lo conocen, otros no. Estamos teniendo la contingencia tecnológica que apenas estamos saliendo de ella y eso nos ha generado un nivel de resiliencia importante. Ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con capitalismo consciente? Pues usted lo que tiene que hacer es eso. En el paro nacional y en el COVID, voy a hablar del paro nacional específicamente, en el paro nacional hubo muchas compañías que no pudieron o que tomaron la decisión de no llegar a todo el país o a sus geografías donde vendían porque no había paso, no había forma de pasar. Hubo una definición de grupo y es, no importa lo que cueste, vamos a llegar. Porque nosotros vendemos alimentos y había poblaciones del país donde no había mucho desabastecimiento y solo llegaban esos productos. Entonces, el costo era altísimo, pero nuestra misión no era que nos costara menos o simplemente vender, era lograr llegar allá para que hubiera producto, café, galletas, pasta, chocolate, es canasta básica y en un momento de emergencia, pues lográbamos llegar a altos costos, con aviones enviados, con barcazas enviadas, con dando vueltas de 2 días, como fue Medellín Pereira, que lo hicimos por Quibdó, es una ruta absurda, pero lo hicimos para llegar con producto. Y nuestro objetivo superior, ¿cuál era? Que hubiera alimentos, ¿cierto? Que llegara el producto y que hubiera forma de abastecer a la ciudad. ¿Nos salió carísimo? Sí. Pensamos que nos iban a decir algo, la verdad, y nos dijeron, eso es lo que tenía que hacer, porque no era solamente pensar en si costaba mucho o poquito. Claro, a cualquiera que lo hiciera le iba a costar más, pero había un propósito superior que nos motivaba, que nos hacía tener la línea clara. Entonces, a eso nos referimos con resiliencia logística, es cómo mi propósito superior me mueve y cómo la logística se alinea a ese movimiento para llegar allá de cualquier manera. Con COVID fue igual. Gente aislada, no podíamos salir, menos personas, pero nunca paramos. Siempre buscamos la manera de llegar y con muchas dificultades al principio sobre todo, pero logramos sacarlo adelante porque nos movía el propósito superior, ¿sí? El bienestar y tejido social aliados tiene que ver con un programa que tenemos que se llama BTSA, BTSA o Bienestar y Tejido Social Aliados, esa es la sigla, y lo que queremos es transferirle un ingreso económico a los aliados en la medida que cumplan los indicadores, ¿cierto? Indicadores que son fácilmente cumplibles, pero no quisimos simplemente dar un dinero porque sí, sino hicimos un estudio muy juicioso del nivel socioeconómico, del nivel de pobreza o no en el que estaban los terceros,
qué tanto ese ingreso que tenían, cómo lo distribuían. Hicimos un estudio socioeconómico bien interesante, apoyados por las cajas de compensación, perdón, y encontramos que pues muchos con el mínimo no viven, obviamente eso lo sabíamos, ¿cierto? Tienen otros ingresos distintos, y esto empezó a darles un alivio. Entonces, usted cumple, usted hace, digámoslo, con una meta bastante alcanzable, y eso que reciben es un ingreso que más o menos puede ser entre el 8 y el 10% de su ingreso total, ¿cierto? Dijimos al principio, esperamos que se pague, ¿sí? O sea, con mejores indicadores y tal, pero nuestro objetivo no era ese, nuestro objetivo era mejorar la calidad de vida de esos terceros. Y lo logramos, finalmente la consecuencia fue que muchos indicadores mejoraron, pero luego de 1 año y medio, ya casi 2, con el programa, le preguntamos, ¿en qué invierte usted el dinero que recibe de Bethesda? Y me decían, yo compro la lonchera de los hijos, yo compro en época de estudio, compro los cuadernos, ajusto para el mercado, pago la pensión. Es decir, el hecho de poderle extender parte, digámoslo, de la facilidad para que ellos puedan adquirir algo más, ¿cierto? A través de unos bonos o de una bonificación por resultados o por gestión, pues nos interesaba que ellos estuvieran con una mejor calidad de vida. Eso en términos generales, pues como de las 3 cosas que así lo vivimos en Comercial Nutresa. También nos fortalecemos en formaciones, los líderes nos forman demasiado en temas de conversación, en temas, como lo dije ahora, de mentorías de liderazgo en capitalismo consciente, en temas de liderazgo femenino. Hemos entrado en el mundo de lo que es la diversidad, la inclusión, diversidad, equidad e inclusión, que suena muy boom para todos, pero no todas las empresas lo saben abordar, nos ha costado. Lo hacemos bien, no lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? No es sencillo, no es sencillo y puede ser algo, entre comillas, de moda, pero no es sencillo decir que uno está realmente con una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, como debería ser. Nos faltan cosas, creo que la mayoría, pero muchos ya empezamos ese camino. Y como les dije ahorita, es identificar muy bien mis grupos de interés, quiénes están con nosotros, cómo desde la formación que hacemos como mentores de capitalismo consciente, lo extendemos a terceros, para que ellos también crezcan, ellos también surjan y se convenzan de que esto es de todos, esto no es de uno, que gane el dueño o el accionista, sino que ganen absolutamente todos. Eso es lo que les quería contar en esencia, no es muy largo, pero creo que da un brochazo general de lo que es, de la diferencia entre RC y capitalismo consciente, los 4 pilares. En internet hay muchísimos videos. Confama es, digamos, la caja de compensación que más se ha destacado por promover este tipo de prácticas. El gerente general de Confama es una persona que da conferencias sobre el tema y hay muchos, digámoslo, interesados, empresarios interesados, y no tienen que ser grandes compañías, grandes grupos económicos los que se metan en esto. Nuestros aliados son pequeños empresarios y hay aliados que dicen, se formaron con nosotros y dijeron, yo quiero entender la filosofía, yo quiero extenderlo a mis stakeholders porque le creo al tema y creo que va a ser un beneficio para todos, para toda la cadena, no solamente para unos o para otros, sino para todos. Entonces esto no se trata de tamaño de compañía, se trata de tener la conciencia, por eso se llama así, ¿cierto? De que no somos solamente un núcleo que genera ingresos, genera utilidad, sino que somos parte de un todo. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios, que quisieran saber, de pronto hay cosas que no sé, pero pues no sé, me gustaría escucharlos acerca de los conceptos que vimos. Carolina, no te había visto. ¿Cómo estás? Carlos Salamanca. Por ahí. Entonces, Héctor, sí, abre la sesión de preguntas y dudas. Gracias, Héctor. Muy buena, muy claros los conceptos nuevos, seguramente, pero que seguramente redundan en un bienestar para todos. Héctor, una pregunta. ¿Cómo, digamos que dentro de lo que has venido entrenándote, digamos, cómo
como ir irradiando también dentro de la cultura. Se sabe que arraigar una cultura no se hace de la noche a la mañana. Entonces, como ir irradiando esa cultura hacia todos estos públicos relacionados. ¿Cuál es la vía más rápida para hacerla? Según tú lo que conoces. Pues, Lucho, lo primero es que esto es un compromiso arrancando por alta dirección. Esto no puede ser contracorriente. Si el líder, la cabeza principal de la organización, está convencido, es consciente de la importancia que tiene estos conceptos, pues obviamente más fácil que se irradie hacia la organización. Ahora, ¿cómo lo irradio a terceros? No es sencillo, porque la gente piensa que, entonces me toca empezar a invertir, a dar plata, eso cómo se paga, no tiene retorno, y yo no voy a regalar la plata a otro, y no se trata de eso. Cuando uno entiende los conceptos, se da cuenta que cuando yo genero riqueza para todos, todos crecemos, no solamente yo, sino que creamos riqueza todos, crecemos todos, porque si a mí se me empiezan a quebrar los proveedores, los clientes me dejan de comprar, pues yo me empiezo a quedar como, venga, entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Porque yo como compañía no estoy solo. Entonces, la mejor manera es, primero, que el líder esté súper consciente, que se meta pues en la conciencia de quererlo extender y quererlo aplicar. Y segundo, al identificar a los stakeholders, invitarlos a que hagan parte de programas de formación, a contarles de qué es, formarlos, y crear una cadena extendida para empezar a crearlo. No es un tema de hoy para mañana, es un tema que puede ser un poquito más largo, pero arranca con la conciencia del líder, yo diría. Xiomara. Muchas gracias, todo muy concreto, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarte qué sugerencias tienes para las pequeñas y medianas empresas, pues teniendo en cuenta lo que decías, que esto no es solo para grandes empresas que puedan generar pues ayudas económicas y pues tú sabes que las empresas pequeñas pues tienen recursos limitados. Muchas gracias. Vale, Xiomara. Sí, esto no se trata de darle plata a nadie. Punto número 1. Esto no se trata de darle plata a nadie, esto se trata de crear una cadena. Somos más fuertes en grupo, ¿cierto? Que si voy solo. No importa el tamaño de la compañía, puede ser mediano o pequeño, pero si primero identifico sus stakeholders, cuáles son mis principales proveedores, cuáles son mis principales clientes, cómo juego yo en las ventas de uno o del otro, ¿cierto? Y yo me preparo desde, digamos, una formación mínima en el tema para que los conceptos estén claros y los invito a participar. Entre todos empezamos a crear ideas. Surgen las ideas, surgen los equipos de trabajo, surgen las mesas de trabajo, surge la filosofía o la cultura organizacional de una cadena extendida y no solamente de mí como compañía. Entonces, repito, la inversión que hay que hacer, formarse, digamos como que lo máximo, entender los conceptos, tener algo más claro, pero no es darle nada a nadie, no es ayudarle al otro con inversión. Si esa es una idea, se puede hacer y funciona como negocio bien. Si no, pues simplemente es cómo los convoco, cómo los lidero para que esa cadena extendida se forme en los conceptos y crear mesas de trabajo para ver cómo entre todos se va pudiendo generar esta riqueza de cadena, no individual, sino de todos. Entonces, ahí no hay, digámoslo como el mito que hay es que, entonces me toca invertir cuánta plata y entonces no se paga, el dueño dice que no. Pero cuando uno interioriza todos estos conceptos, se da cuenta que no se trata de cuánto voy a invertir y para cuánto voy a ganar, sino cómo logro actuar no solo yo, sino como cadena completa, extendida, y eso genera riqueza para todos por defecto. Entonces, creo, Xiomara, que se puede hacer perfectamente para empresas pequeñas, medianas y grandes, y eso es lo que aprendí, digamos, en la formación. Esto no es de grandes o multinacionales, que a veces se puede pensar en eso. Excelente, muchas gracias, muy amable. Vale. José Iván, no te había visto. Otro viejo conocido. Hola, Héctor, ¿bien o qué? Muy bien. Bueno, no, me alegra mucho también saludarte, aunque sea por estos medios. Nos veíamos más cuando vivías en Bogotá y yo en Medellín. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Héctor, no sé qué otras dudas tengas, o José, ¿qué quieres preguntar? sí, quisiera hacer un comentario y tú, dentro de tu experiencia, no solamente profesional en el mundo empresarial, sino también la experiencia académica que
es bastante amplia. Estas iniciativas, yo tengo la sensación de que la dejamos toda a la industria privada, que surge solo desde los grupos empresariales, porque inclusive no es ni siquiera la mediana empresa la que piensa en capitalismo consciente, ¿sí? Son los grandes grupos que indudablemente, pues, y además sí, tienen un interés un poco pragmático, inclusive por si cotizan en bolsa en Colombia o en Estados Unidos, eso indudablemente da puntos para la calificación de la acción del grupo o de la empresa. Así es. Pero nosotros, y aquí en este grupo hay mínimo 10 colegas que participamos de la academia y que tenemos nuestras cátedras en posgrados y demás, yo no siento que estemos haciendo algo porque las nuevas generaciones reciban este input, que empiecen a desarrollar el chip del capitalismo salvaje. Obviamente puede ser un poco prematuro porque apenas van a empezar a desarrollar sus carreras y toda su vida profesional, pero ¿no crees que deberíamos también empezar a meter estas pildoritas y todos estos conceptos desde la academia, sobre todo a nivel de posgrado, obviamente? José, yo lo hago. En mis clases en la Escuela de Ingeniería, en EAFIT, y dicté mi CESI 2 años en la maestría de Ingeniería Industrial. Digamos que lo hago, no una materia entera, pero sí dejo como las bases sentadas, como estos 4 pilares, como de qué es, les muestro una información, y algunos quedan como tocados, algunos dicen, ni siquiera sabía que eso existía, pero sí, totalmente de acuerdo, hay que empezar a crear esa idea o ese chip de que existe algo más allá de simplemente ganar plata yo como compañía. Y les digo, si esto no se vuelve replicable rápidamente, pues esto va a seguir siendo, como lo dijiste, un capitalismo salvaje, sálvese quien pueda, yo gano y los otros pierden y ya. Y es como se viene viviendo, pero si no creamos una cultura de que todos somos uno, ¿cierto? Y uno que se caigan, nos afectamos o se caen varios, repito por el ejemplo que di ahora, que eso no se ve. Cuando se cae es que me doy cuenta, se fueron sin pagarme, no me pagaron nómina, no me pagaron lo que me debían, y eso genera un hueco y un efecto que no todos se recuperan. Entonces, cuando yo lo miro al revés y digo, si yo estoy bien agarrado de varios, pues somos capaces de crecer y de capitalizar mejor las contingencias, porque cuando llegó el COVID, el que estaba bien asegurado con la cadena extendida lo pudo afrontar. Muchos estaban solos, nunca pensaron en nada de eso y se cerraron, ¿sí? Entonces, de acuerdo contigo, José, y creo que es responsabilidad de las personas que estamos en docencia para ir sembrando esas semillitas de esa inquietud de lo que dicen los conceptos de capitalismo consciente, al menos por ahí. Gracias, Héctor, de acuerdo. ¿Cómo van a entender el empleado promedio que el desarrollo para todos va más allá del aumento salarial? ¿Qué tal? De tal manera que cale en su ADN. ¿Cómo van a entender el empleado promedio que el desarrollo para todos va más allá de un aumento salarial? Ok, sí, John, yo diría que hoy se habla mucho del salario emocional, ¿cierto? Hoy se habla mucho de lo que es el salario emocional, que no solamente es aumentar el dinero o pagar más, obviamente que pues obviamente hay un mínimo pues de supervivencia que es el IPC, un día mínimo, tener para que no perder dinero, no perder valor mi salario, pero hay compañías que motivan a los empleados con salario emocional, días libres, tardes de recreación, hay infinidad de maneras. En salario emocional hay muchas cosas escritas, pero cuando el empleado empieza a recibirlas y a entender que es más allá que el salario, repito, respetando los estándares económicos de no pérdida de valor, es más fácil que la persona genere una cultura de compromiso, de resultados, de apego, de que por lo menos tengo un compromiso de que están viendo cómo más allá del salario yo puedo ganar. Entonces, creo que es una tarea de los líderes demostrar y de una u otra manera demostrar que no solamente la parte económica hace parte pues de esos beneficios, también hay otras formas de recibir más. A nosotros nos dan días libres de premio. Yo hice un proyecto, me fue muy bien, obtuve esto y no necesariamente me dan dinero, me dan un día libre. Y para mí un día libre pues vale muchísimo, ¿cierto? O una tarde en un spa, yo no sé, hay muchísimas cosas de
de formas de pago emocional, salir más temprano, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. No es fácil, pero depende, repito, como lo dije ahorita, de los líderes, que los líderes tengan ese nivel de conciencia para irradiarlo. Everto. Hola Héctor, hombre, muchas gracias por la charla. Igual que tú, soy también de los que siembro la pildorita en la universidad, en los cursos que estoy participando. Pero hay un redondeo, una pregunta grandecita. Cuando a nivel país se suceden casos que van más allá de las empresas, cierre la Panamericana, la caída de los puentes, las empresas hacemos un esfuerzo grande desde la responsabilidad social de llegar a los territorios. Sí. Hay momentos en que como empresa no tenemos esa gran capacidad de poder llegar a los sitios con las condiciones, amén de los costos. La pregunta es, desde el Estado, desde los gremios y de las empresas que están en el medio, que probablemente son similares a las nuestras, ¿qué eco has encontrado en los ejercicios que se han presentado, que son coyunturales para todo el país? Yo siento que hay eco, pero les falta fuerza. Es decir, uno levanta la mano y dice, bueno, cuadremos caravanas entre la ANDI y la policía, funcionan bien, pero a veces le falta fuerza. En el paro lo vimos, en circunstancias de cierres, pues, en el occidente del país se ve. Siento que les falta un poquito de fuerza, porque ellos tratan de hacer lo mejor posible convocando, y tienen buen poder de convocatoria, pero en la ejecución, en esa parte final, en el tramo final, creo que se ven un poquito más cortos, no tienen a veces la suficiente fuerza. Entonces, por eso muchas compañías dicen, no, venga, chévere, pero yo lo hago solo, o yo me voy porque no lo puedo esperar, no puedo esperar a que todos se pongan de acuerdo, no lo puedo esperar a que él haga la gestión con el Estado, entonces yo prefiero hacerlo solo. No es lo ideal, porque lo ideal es que el gremio tenga esa capacidad de convocatoria y de ejecución. Tiene capacidad de convocatoria, pero desde mi punto de vista puede faltarle un poquito de esa fuerza final para que lo que piensa hacer se logre hacer mucho más rápido. Pero ahí hay un camino largo por recorrer. Falta todavía. Voy a responderle a Linda, ¿te parece? Linda Tania. Dice, hola, ¿qué recomendaciones darías desde tu experiencia para que las empresas sean más inclusivas, incluir en sus nóminas a madres cabeza de hogar, migrantes, personas vulnerables, etcétera? Linda, era lo que decía ahorita de la estrategia de diversidad e inclusión. Primero, pues debe ser una definición de cultura, una definición de compañía, ¿cierto? Ver a esta población de una manera diferente, porque siempre tenemos nuestros recelos. Entonces, si es un reinsertado, me va a robar, o si es un de la comunidad LGBTI, entonces va a hacer quién sabe qué cantidad de cosas acá, y si es no sé qué. Entonces, tenemos muchos prejuicios que a veces no nos dejan ver las cosas de una manera distinta. Yo he entrevistado personas, madres cabeza familia, personas de comunidades vulnerables, y tienen unas ganas de trabajar increíbles, lo hacen lo mejor posible, y pueden competir, pero el miedo muchas veces de ellos a competir con gente, digámoslo, mejor preparada o en esas condiciones, no los deja muchas veces avanzar. Pero los que hemos tenido, y yo en el área que he tenido, han sido buenos. No puedo decir que el 100%, como todo el mundo. Hay unos buenos, no tan buenos. Pero es un poco romper el miedo, es un poco como pensar que son seres humanos que pueden aportarnos. A veces los vemos que si no tiene, no sé, 3 títulos, 2 idiomas, no me va a servir. Es fuerza laboral, son seres humanos con muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de llevar el alimento a su casa, y casi que le dicen, dígame qué tengo que hacer, yo aprendo y lo hago, pero necesitan tener la oportunidad laboral de hacerlo. Y creo que es un común denominador en todos. Hoy tenemos una escasez de mano de obra más que antes, ¿cierto? Más que hace unos años. Antes la gente hacía fila para entrar, ahora me toca salir con megáfono a ver quién quiere trabajar. Eso se ve en muchas compañías, no solamente pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en varias partes del mundo. Es una tendencia mundial, no solamente pasa acá. Y entonces muchas empresas que dicen, oiga, me toca echar mano, ¿cierto? De lo que antes rechazaba, ahora venga, miremos esos públicos, venga, miremos eso. Yo les diría para finalizar, la pregunta linda es buscar
conversatorios o alianzas con las alcaldías. En Bogotá lo hacemos. En Bogotá hablamos con la alcaldía de Bogotá, mayor de Bogotá, y hacemos con la Secretaría de Integración, revisamos y miramos y nos dice, mire, tengo este grupo de personas que ya tienen estos filtros, tienen todo el día, pero no tienen oportunidad laboral. Venga para acá, le damos la oportunidad y entran, cumpliendo obviamente un protocolo, no entran porque vienen ya tengan algún privilegio o no, pero le hemos dado la oportunidad y va funcionando bien. Entonces es un poco como cómo abrir un poco la mente, cómo abrir un poco el panorama y casi que se vuelve una alternativa también ante la escasez de gente. ¿Y cómo ve la selección sin ver la persona, entrevistas a ciegas y currículum abierto, sin foto y elección de residencia para elegir lo que necesitas y no forzar la inclusión? Es importante eso y se ha vuelto una tendencia incluso. Ya se sugiere que no se coloque fotos ni dirección, incluso ni ciudad, solamente teléfono y correo y ya, porque tienes razón, Alejandro, muchas veces el entrevistador se sesga de dónde venga, el barrio, la orientación sexual, entonces ya con la foto dice, no, de pronto no. Entonces, la sugerencia es que no se coloque. Hay gente que lo coloca porque piensa que debe tener muchos datos, y ya hoy en día no se utiliza eso. Y eso puede generar un efecto en el reclutador, eso puede llegar a pasar. ¿De qué depende? De que la persona tenga la mentalidad de que la cultura organizacional pues tenga esa mente abierta de que no se puede sesgar por donde vive. Yo he tenido gente en Medellín, donde vivo, de comunas vulnerables, comunas peligrosas, y eso nunca me sesgó. Si la persona pasó el filtro, la entrevista, las pruebas, el puesto es suyo, trabaja conmigo de la mano y vive en un barrio peligroso, vive en una zona vulnerable, el papá bueno, tiene una historia de vida tremenda y eso no fue, digamos, un impedimento para decir, no, ¿cómo la va a traer para acá? Lo contrario, me motivó a decirle, le voy a dar la oportunidad porque además se lo ganó, no fue regalado ni nada de esas cosas. Pero parte mucho del líder, parte mucho de la cultura, parte mucho de la compañía que tenga esa filosofía, porque si el reclutador lo va a hacer, pero el jefe le dice que no lo haga o el dueño le dice que no lo haga, pues ahí no hay mucho para hacer. Si es cultural y de liderazgo, eso fluye un poquito mejor. Muy bien, entre otras preguntas. Alberto, no sé si te contesté la pregunta que me hiciste, yo no sé si quedó así clara la respuesta, Negrito, ¿sí? Sí, esto es lo que uno encuentra, porque uno quisiera que en esos ejercicios hubiera masa crítica y que la influencia de los gremios fuera definitiva. Por ejemplo, el uso de la fuerza del Estado. Nosotros hemos encontrado ejercicios con vehículos del Estado a nivel de avión para poder favorecer regiones que son de difícil acceso. Entonces, digamos que uno debería o deberíamos como grupo valorar un poco más para crear casi que un plan de continuidad y poder tener las cosas aseguradas para que ese esfuerzo no sea tan complejo en el momento de realizarlo. Es un poquito de eso. Y fíjate que el Estado interviene cuando es una situación demasiado crítica. Demasiado crítica. O sea, cuando es el paro nacional, cuando son contingencias demasiado críticas, el Estado interviene. Por lo demás, cada uno defiende como pueda. Entonces, los gremios intervienen cuando ya la cosa es demasiado crítica que se vuelve pues, de alto impacto para todos. Sí, falta mucho ahí, falta mucho. Hay intención, pero creo que falta más acabativa. Ok. Lucho. No, un poco en línea con lo que mencionaba Eberto, es digamos que la situación que se vive en el país, pero especialmente hacia el puerto de Buenaventura. Sí. Nosotros hoy en día, semanalmente hay uno o dos bloqueos afectando todas las exportaciones e importaciones pues, de esta zona del país, que no son poquitas. Pero digamos que desde un tema consciente, deberíamos desde los gremios, desde la academia y desde los líderes que estamos en cada empresa, pues formar un frente común porque ahí seguramente hay unas poblaciones muy vulnerables, muy abandonadas, que están pidiendo a gritos la ayuda. Y la verdad que no nos articulamos. Yo diría que desde un tema consciente
desde una articulación consciente deberíamos formar unos grupos de trabajo desde la academia, desde el gremio o desde los gremios y desde los grupos económicos para mirarle una solución mucho más integral, porque esto es un tema que va para largo. Esa es como la reflexión que quería hacer. Tal cual, Luchito. Sí, tal cual. Me alineo con tu comentario, totalmente de acuerdo, Luchito. Estamos de acuerdo. Hay un camino largo por recorrer. Andrés pregunta, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para el desarrollo de una logística consciente desde el punto de vista de las operaciones logísticas? Pues hombre, Andrés, esto yo diría que va más allá de las operaciones logísticas como tal. El capitalismo consciente es más allá de las operaciones. Las operaciones ya de por sí tienen una responsabilidad de impacto social y ambiental, ¿cierto? De cómo contrato, por ejemplo, personas de la comunidad cercana, de los barrios cercanos de trabajo, cómo emito menos CO2, cómo consumo energía limpia, cómo reduzco el uso de cartón, de stretch, cómo reduzco el tema de consumibles que contaminan, etcétera. Pero eso hace parte, yo lo vería muy del RCE, de la responsabilidad social empresarial. Logística es un eslabón de todo lo que es el capitalismo consciente. Entonces, logística solo no haría un capitalismo consciente per se. Lo tendría que hacer con, digamos, la organización completa, los stakeholders, etc. Si hablamos de responsabilidad o de logística consciente, yo diría que es ese impacto que se genera en lo ambiental y en lo social. El impacto de las personas que contratan mis operaciones, que genera un impacto en la sociedad en la que estoy, planta o centro de distribución, y los temas de impacto ambiental. Hacen parte del RCE, ¿cierto? Que ese RCE es un elemento clave para todo el capitalismo consciente. El capitalismo consciente tiene una extensión mayor. El RCE, o responsabilidad social empresarial, es el impacto que genera. Entonces, la operación logística impacta directamente o genera un impacto en ese RCE y hace parte, obviamente, de toda la cadena extendida del capitalismo consciente, ¿sí? Pero estaría enfocado, dando otra respuesta, en lo ambiental y en lo social. ¿Vale? No sé qué más preguntas, si fue claro los conceptos, si les llamó la atención. La presentación se la mandará a Lucho para que se las comparta, la tengan ahí. En internet hay mucha información. Les recomiendo el libro es muy bueno. No sé si sale ahí, no sé si sale ahí. El libro que apareció en la foto de la presentación. El libro es un libro fácil de leer, pero lo obliga a uno a romper paradigmas, porque no van a encontrar más de lo mismo, van a encontrar cosas muy diferentes. Entonces, los invito a que lo puedan leer y lo puedan divulgar. Entre más se vuelva esto una cadena de comunicación, mucho más fácil se va a lograr implementar. Xiomara. Sí, te quería hacer una pregunta y también cómo podemos hacer capitalismo consciente a nivel de gremios. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en Antioquia tienen ese capitalismo consciente a nivel de gremios y yo creo que nosotros todavía estamos en el Valle del Cauca esperando que eso suceda. De pronto, ¿cómo crees que podemos, nosotros que estamos en temas de logística, de docencia, de contratación y bueno, en todo ese tema, ¿cómo podemos hacer ese capitalismo consciente a nivel de gremio? Muy buena pregunta. La verdad es querer hacerlo. Cuando se quiere, se puede. Si los gremios o las cajas de compensación, siguiendo el ejemplo con Fama, empiezan a crear esa cultura o esta, digamos, implementación de este concepto, se logra convocar. Entonces, un FENALCO, una ANDI, las cajas de compensación, los distintos gremios en la ciudad, si quieren pueden tomar el concepto de Confama, si no, pues hay otras corporaciones que pueden acompañarlos, pero realmente es querer, porque están los conceptos, está la información, están ejemplos vivos de empresas que lo han hecho, y no buscando necesariamente una redención económica, pero la consiguen, porque, repito, es más fácil que 5 lleguemos más lejos que uno solo
con todos. Entonces, básicamente es que haya alguien que lidere, alguien que jalone, alguien como David, el de Confama, que aprendió, se formó y empezó a traer el concepto a la ciudad y empezó a convencer a una caja de compensación que uniría, porque ellos, ¿cierto? Pero empezaron a jalonar, y como tienen una posibilidad de convocar a empresas, a grupos, etcétera, entonces empezó a llamarlos y eso fue lo que empezó a crear la cadena completa, y hoy muchos en Antioquia se forman en el tema por alguien que empezó a sembrar la semilla. Entonces yo te diría, Xiomara, alguien tiene que empezar a tomar la iniciativa, a aprender de lo que han hecho otros, ¿cierto? Y empezar a crear la cultura. No es fácil, siempre y cuando no haya alguien que lo mueva, pero si hay alguien líder que empieza a jalonar, que le gusta la idea, que le pase una nota, pues, como les digo, hay corporaciones que hacen hoy ya formaciones, que hacen seguimiento, que dan inducción, que dan mentoría, y que empiezan a crear un ecosistema de capitalismo consciente que se va extendiendo poco a poco, pero alguien tiene que tomar la batuta para poderlo hacer. Estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, yo creo que este es un grupo que va a liderar eso. Oh, Muchas qué bien, gracias. qué chévere. Y hay experiencias nacionales, esto no está tan lejos, esto no es de la NASA, ni es algo Ujú. de por allá de teorías de europeas o americanas que uno diga que eso no, aquí no aplica. Está vivo acá en Colombia, se aplica, hay empresas que lo hacen, y yo he visto empresas mucho más pequeñas de lo que uno pudiera pensar aplicando el capitalismo consciente. Y dice, sí se puede, porque no es el tamaño lo que lo hace posible, es el nivel de conciencia que genere de que entre todos podemos llegar más lejos que uno solo. Cuando esos entran en la cabeza del líder, eso puede avanzar mucho más rápido. Es más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Vale, Xiomara. Nos queda un reto, Héctor, Bastante grande. para la región. Chévere. Hay que Sí, acompañar sí. a Xiomara. Ya Xiomara nos va a jalonar allí. Ah, Xiomara, ¿qué hace? Una tarea. Pero grande. No, Y pero bonito, es interesante. bonito. Y sí se Chévere. puede, sí se puede, sí se Se puede. puede. Y yo les digo, romper el paradigma puede ser la parte más difícil por eso mismo, que no, es inversión, es regalar plata, es dar, no, formarse, crear conciencia y entre todos lo movemos. Eso no es que me cueste más. Y si todos invertimos, pues todos ganamos, ¿cierto? Si todos nos formamos, pues todos vamos hacia el mismo camino, es mucho más fácil que uno solo abriendo monte, más fácil que vaya una cadena extendida. Muy bien. Y bien, eso era todo. Muchas gracias a Más todos. preguntas, si no, Gracias. Héctor, creo que pues no hay más preguntas. ¿Alguien? Héctor, inmenso agradecimiento para vos. Nos dejaste con muchas reflexiones, inquietudes y con un reto enorme para la región. Comenzar a es. sembrar la semilla. Es Entonces, correcto. Si ese objetivo muchísimas se gracias. cumple, yo quedo tranquilo. Creo que más que la teoría o los conceptos es que lograr dejar la semilla de la inquietud en la región y que ustedes ya sean jalonadores del concepto en la región. Es muy valioso para todos. Aquí ganan todos. No es uno solo. Así es, así es. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas Buena gracias. Así noche. es. Muchas gracias, Héctor. Que Muy estén Muchas bien. amable. gracias. Buenas Se noches. cuidan. Chao. Noche. Chao. Muchas gracias, Héctor. Feliz noche. Gracias. Buenas Chao. noches. Chao. Hasta luego.